mediodía. Es decir, ya no va a ser este viernes, sino que va a ser el próximo lunes. Ojo por ahí, está teniendo que tomarse más del tiempo establecido, porque recuerden, no podemos exceder la explicación del segundo parcial a la siguiente semana, porque entonces nos estaríamos robando unos cuantos días al tercer parcial y no es correcto. Después nos vamos a quedar un poquito cortos. Siempre vamos a comenzar el otro lunes con el contenido del tercer parcial, pero el examen lo vamos a dejar para esa misma semana, el viernes, ¿de acuerdo? Y hablando entonces de la unidad de la segunda, ya hemos visto los bonos desde el punto de vista del comprador y vendedor, hemos visto los contratos de construcción toda la semana pasada y esta última semana de clase, la semana 9 del periodo, vamos a hablar del tema de inventarios. Como ya les había dicho en el primer parcial, el tema de inventarios es una cuenta de capital de trabajo, igual que las cuentas por cobrar, igual que la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo, pero por efectos de carga académica para ustedes no es posible ponerles o hacer este tema, llevarlo en la primera unidad, así que se traspasa a la segunda. Siempre es una cuenta de capital de trabajo, pero no se ve en el primer parcial, sino que lo dejamos mejor en el segundo. Este podría ser el tema más difícil en esta unidad, pero obviamente pues para eso estamos ahora, para enseñarles y ustedes para preguntar y aprender sobre la forma sencilla de poder entenderlo. Para ir entrando en materia, es importante conocer algunos elementos teóricos que para mí son importantes en función de lo que vamos a desarrollar. Para el caso, dar una definición a grandes rasgos o conceptualización de este tema. Por ahí pueden ver ustedes que la cuenta de inventarios representa uno de los principales recursos de que dispone una entidad comercial o industrial. Recuerdan cuando hablábamos en contabilidad 1 con sus respectivos profesores que hablar de recursos, hablar de bienes o derechos representa una cuenta de activos, pues justamente es la cuenta de inventarios, es una cuenta de activos, es de las primeras cuentas que vamos identificando dentro del estado de situación financiera y además también es una cuenta que la podemos visualizar en el estado de resultados. Sigo con la lectura y nos dice que es importante tener en cuenta un adecuado abastecimiento de inventarios, pues de ellos dependen las actividades primarias para las que se constituyó la organización, es decir, las operaciones de compra-venta que concluirán en utilidades y proporcionarán flujos de efectivo, con lo que se reiniciará el ciclo financiero a corto plazo, tanto de empresas industriales como de empresas comerciales. Si bien es cierto, si yo me dedico a vender productos alimenticios, ¿cuál va a ser la actividad primaria de mi empresa? Pues sin duda alguna, ese inventario que tengo para revender en función de mi producto alimenticio. Si yo me dedico a vender, se me ocurre algunos electrodomésticos, pues mi actividad primaria va a ser sin duda alguna la venta de electrodomésticos y todos estos van a estar almacenados en una bodega, en un almacén que técnicamente nosotros de manera contable lo tratamos como una cuenta de inventarios. A eso se está refiriendo. Este rubro representa uno de los principales activos a corto plazo del estado de posición financiera. Recuerden, cuando hablamos de posición financiera, hablamos de balance. En la mayoría de las empresas, el inventario final resulta de disminuir las mercancías disponibles para la venta durante el periodo, el costo de las mercaderías vendidas en ese mismo periodo. El inventario aparece en el estado de resultados en el renglón del costo de venta. Si se fijan ustedes por ahí, nos está mostrando ya en esta diapositiva la ubicación geográfica tanto de un estado financiero como de otro. Yo, como soy bien visual, a veces entiendo mejor las cosas por medio de una visualización concreta de ello. En este caso, pues les muestro algo que ustedes sin duda alguna recordarán y que aprendieron en contabilidad 1 con sus respectivos profesores. Por ahí pueden ver ustedes, este es un formato sin números, sin valores del estado de situación financiera, por ahí lo pueden checar ustedes. Recordarán cómo está conformado, activos, pasivos y patrimonios. Los activos se subdividen en corrientes y no corrientes, igual que los pasivos, pero nos vamos a centrar ahora en los recursos a favor de la empresa. En este caso, recordarán ustedes la estructura, típicamente con aquellas cuentas de efectivo, equivalentes de efectivo, caja y bancos, inversiones en bonos, clientes, estimación, deudores, y esta que está resaltada en color verde representa el activo a corto plazo, como lo mencioné en la diapositiva, respecto a la cuenta de inventarios. Esa es su ubicación geográfica en el balance, pero también nos decía en la presentación que puede ser vista esa cuenta de inventarios dentro de la lógica del estado de resultados. Para ello también entonces tengo el otro formato que también seguramente es conocido por ustedes en sus respectivas clases de contabilidad 1 con sus profesores anteriores y sin duda alguna ustedes recordarán la estructura a grandes rasgos.
Empezábamos por la cuenta de ventas, que tiene que ver con la cuenta de ingresos por excelencia, y obviamente por ahí se iba disminuyendo todo esas cuentas, y a la larga nos quedábamos justo por acá, que también está resaltado en color verde, la cuenta de inventario final, que a la larga representaba obviamente un arrastre dentro del estado de resultado, iba a pegar allá al balance general. Nos decía la teoría que a esa mercadería disponible le quitamos el inventario final y a la larga encontramos entonces el costo de ventas. Otra vez, lo que trato de hacer es una especie de visualización en su mente de qué cuenta estamos tratando y por qué la vamos a tratar. ¿Qué sucede? Para efectos de este tema, vamos a tener que recordar particularmente este estado financiero, este estado de resultados. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar nosotros identificar el valor del inventario y como podrán ver ustedes, hay un montón de cuentas que están inmiscuidas en su cálculo. Por ahí particularmente vamos a hablar en gran medida del costo de venta, ¿de acuerdo? Pero no comamos ansia, ya vamos a entrarle directamente con eso. Solo quería darles una representación esquemática de esa información y luego podemos seguir viendo entonces lo que dice esta presentación. Voy a tratar de rescatar los elementos más importantes. La NIF para pymes, sección número 13 de inventarios, habla particularmente de esto y esta sección, de hecho, ustedes ya tuvieron que haberla leído, la tuvieron que haber visto en contabilidad 1 en el tercer parcial particularmente y hablamos también en el segundo cuando hacían la tarjeta de almacén, hablábamos obviamente de los inventarios. ¿Qué es un inventario? Por ahí la NIF para las pymes nos dice que son activos y esos activos pueden clasificarse en tres aspectos. El primero, aquellos que son poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio, los segundos que están en proceso de producción con vistas a su venta y en tercer lugar en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Por ejemplo, en un caso hipotético que siempre me gusta mostrar, tiene que ver con una empresa que se dedica a vender, si quieren ustedes, productos alimenticios, o una empresa que vende electrodomésticos, como ya lo mostraba, o una empresa que se dedica a vender útiles o equipo para escuelas, universidades, academias, qué sé yo. Si me ocurre una empresa que se dedica a vender pupitres. Esa empresa tiene una serie de pupitres ya elaborados, ya fabricados en su sala de ventas y esos están poseídos para ser vendidos en el curso normal de operaciones. Por lo tanto, eso se clasifica según esta NIF para las pymes como inventarios. Aquellos que están en proceso de producción, ¿cuáles son? Siempre con empresas que vende pupitres. Supongan ustedes que entrando en la fábrica, podemos encontrar entonces aquellos pupitres que todavía están en proceso de ensamblaje, que algunos de ellos solo tienen el respaldar, otros solo tienen exactamente la parte plana de la silla, es decir, donde están las posaderas, tal vez probablemente algunos que tengan que ver con la parte plana donde uno va a escribir sobre ellos. Si se fijan, estamos hablando de un proceso de producción que no ha sido terminado todavía. Eso tiene que ver con una definición de inventarios. Y por último, aquellos suministros y materiales que van a servir para fabricar el suministro o que van a servir, perdón, para fabricar el pupitre. Supongan que en la bodega pueden tener pegamento, resistol, madera de diferentes tipos, pintura, barnizado, se me ocurre probablemente clavos, tornillos, todo ese tipo de suministros y materiales que van a servir para fabricar el pupitre. Todo eso dentro de la NIF para las pymes se contempla como inventario, solo que se fracciona en diferentes partes, si pudieron ver ustedes. Por ahí vamos a ver también cómo podría resultar un efecto positivo o negativo de una sobre o subevaluación del inventario final y el inventario inicial y cómo repercutiría en la utilidad neta. Esos son algunos elementos de Conta 1, no me voy a atender en ellos porque seguramente ustedes ya los recuerdan, pero este sí es importante. Esto que se habla en el párrafo 16 de NIF para las pymes sobre las técnicas de medición del costo del inventario. En realidad hay tres métodos, pero nosotros nos vamos a quedar única y exclusivamente con uno, y es exactamente este, el método de los minoristas o el método del margen bruto, o como puede encontrarse en alguna literatura también como el método de la utilidad bruta, que en realidad es una vista parcial del estado de resultado. ¿Qué significa o para qué sirve esta técnica? Esta técnica sirve para medir el costo reduciendo el precio de venta del inventario por un porcentaje apropiado de margen bruta. ¿Para qué sirve esto? Insisto, en términos simples, con base a ese método del minorista o el método del margen bruto, de la utilidad bruta, con base en él, vamos a nosotros a tener un margen o un porcentaje de estimación de la cuenta de inventario. Ya vamos a entrar en materia.
Las fórmulas para calcular el costo del inventario, recuerdan cuando hacían la tarjeta de almacén en el segundo parcial de conta 1, por ahí hablábamos de primeras entradas, primeras salidas, que era el método PEPS, y también hablábamos del costo promedio ponderado, por ahí se resalta en el párrafo 18. Ahora vamos a recapitular a grandes rasgos también esa temática con 1 o 2 ejercicios, probablemente no los haga, no los desarrolle en la clase, pero sí los vamos a poder habilitar por medio de uno u otro video explicativo para que ustedes retomen los elementos más importantes. Y también a su vez vamos estando por ahí entrando en materia acerca del deterioro del valor de los activos, particularmente de ese elemento que tiene que ver con los inventarios. No nos vamos a aburrir más y vamos a entrar en materia entonces con respecto al ejercicio que se tiene que desarrollar. Denme un segundo, vamos borrando por aquí. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? Vamos a ver, por acá, vamos borrando todo esto. Listo. Vamos a tratar de conectar toda esa parte teórica que ustedes ya han visto y conocen en el marco de la clase. Vamos a tratar de conectarlo en función de aquello que obviamente pues ya comprendemos nosotros. Vamos a tratar de retomar. Si se fijan por ahí, se está mostrando el ejercicio que vamos a intentar resolver respecto a esta temática. La lógica dentro de esa temática tiene que ver con la estimación de la cuenta de inventarios. ¿Por qué puede suceder la estimación de cuenta de inventarios? La cuenta de inventarios puede verse afectada por diferentes eventualidades y en este tema nos ponemos algo trágicos nosotros con respecto a ella. ¿Por qué? Porque pueden haber ciertas repercusiones que la pueden afectar. Por ejemplo, podría ser una tormenta tropical Eta y Iota que afectó la costa norte. Obviamente hubo muchas empresas que estaban aferradas o estaban operando en ese sector del país y obviamente estaban cerquita de los ríos y obviamente se recuerdan ustedes hace un par de años que hubo una inundación y obviamente pues todas esas empresas prácticamente se perdieron. Eso es una catástrofe, una eventualidad y obviamente pues la cuenta sensible que todos podríamos reconocer con base a lo que estamos explicando tiene que ver la cuenta de inventarios. A su vez también podemos hablar de un robo. Tenemos nuestro almacén en un lugar que es tentativamente riesgoso y obviamente por eso obviamente puede ser probable que en realidad en determinado momento seamos nosotros objeto de algún hurto de nuestra mercadería. Supongan ustedes también un terremoto que puede ocurrir, supongan ustedes quizás algún derrumbe que pueda afectar también la bodega o almacén. Aquí nos ponemos un poquito catastróficos, un poquito no sé, un poquito temerarios con respecto a situaciones que pueden ser riesgosas para un efecto negativo en la empresa. Obviamente por acá nos vamos a poner un poquito de ese panorama algo sombrío y en función de eso vamos a ir resolviendo entonces cada uno de los ejercicios. ¿Para qué? Para la estimación correcta de la cuenta de inventarios. Recuerden, lo que se trata de hacer es estimar el valor del inventario final en libros de esa cuenta particular, ¿de acuerdo? Es posible que haya un evento como este, en el caso particular de la industria manufacturera, donde nos dice por ahí que compra, vende mercaderías y sufrió un daño considerable en sus inventarios respecto a una inundación del 30 de junio del 2016. ¿Qué sucede? Verán ustedes por ahí que nos plantea también que tiene una póliza de seguros contra todo tipo de riesgos para cubrir sus inventarios. Eso es bastante bueno. Ojalá que todas las empresas lo pudieran tener. Usted debe formular el reclamo respectivo ante la compañía aseguradora usando el método de utilidad bruta y determinando el valor del reclamo. La pregunta que por acá puede ser, pero ¿para qué voy a estimar yo exactamente o para qué necesito el valor del inventario? Obviamente necesitamos en términos contables identificar el valor del inventario para contrastar con alguna existencia física. Supongan ustedes que se inundó el local y por haberse inundado ese local, a donde estaba todo nuestro producto que vendemos, todos nuestros inventarios, supongan ustedes que se inundó, pero no todo estaba malo. Probablemente hay algunos que se hayan sido o se hayan recuperado en buen estado. Es posible que eso se reentienda a nosotros, o por aquí lo están viendo ustedes, como un inventario que tenga que ver con una existencia. Es decir, se inundó, pero hubo algo que en realidad se recuperó. Ese algo que se recuperó representa una pequeña porción de lo que no se perdió, pero a la larga siempre hay pérdida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer nosotros como contadores, tenemos que estimar el valor cercano de lo que se perdió, en pocas palabras. Vamos al revés, en sentido contrario. Y la pregunta será también, si se fijan ustedes, si la catástrofe ocurrió
en 2016, el 30 de junio de 2016, ¿por qué tenemos información de 2015? En realidad tenemos esa información y nos va a servir esa información porque con base en ella, el tiempo del pasado más cercano a la catástrofe tiene que ver con la actualización de nuestros libros contables, de nuestros estados financieros, en este caso particular del estado de resultados, es la forma más cercana para llegar a identificar el valor en libros de nuestro inventario. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente, si la catástrofe fue el 30 de junio, ¿cuál pudo haber sido la fecha tentativa última para elaboración de estados financieros? Tentativamente tuvo que haber sido a finales del año 2015, el 31 de diciembre, de manera común y regular, y obviamente pues esa fecha nos va a servir como punto de partida para hacer una estimación del inventario final según los libros y contrastarlos con esas existencias. Vean ustedes que en el 2015 tenemos cuentas que son particularmente del estado de resultados y obviamente pues por ahí tenemos que practicar un primer estado de resultados para determinar valores de utilidad bruta en venta y en función de ellos calcular el famoso margen bruto que establece obviamente la sección 13 de NIF para las pymes en su párrafo 16. Vamos por acá, ya los mencionaba hace un momento. ¿Cómo lo vamos a practicar? Vamos entonces nosotros haciendo recapitulación de todos esos elementos comprendidos a nivel teórico. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tener que recurrir nuevamente a recordar la forma en cómo estaba estructurado el estado de resultados, cómo estaba conformado, lo recuerdan a grandes rasgos. No necesitamos memorizar o comprender todo el estado de resultados. En este caso solo necesitamos recordar la estructura parcial del mismo. ¿Cómo comenzábamos el estado de resultados? Comenzábamos con la cuenta de ingresos por excelencia, que en este caso estaríamos hablando de las ventas totales, ya sea al contado o al crédito. En este ejercicio, si pueden notar ustedes, ya está planteado un valor de esas ventas totales al contado o al crédito y nos plantea que existe un monto de alrededor de 10 millones de lempiras. Ese es el monto que se establece en función de las ventas totales al contado y al crédito. Pero también recordarán ustedes que habían ciertas afectaciones a esa cuenta particular de ingresos. ¿Cuáles eran? Recordarán ustedes que hablábamos de rebajas sobre ventas, hablábamos probablemente de descuentos sobre ventas y hablábamos también probablemente de devoluciones sobre ventas. Estas cuentas repercuten de manera negativa en ese ingreso. Todo lo que yo vendí representa mi ingreso ordinario y obviamente pues aquellas disminuciones en función de rebajas, descuentos y devoluciones van a mermar ese ingreso para determinar qué cosa en última instancia, las famosas ventas netas. ¿Cómo encontramos nosotros el valor de las ventas netas? Por ahí entonces, ya lo he explicado, vamos a quitar todos estos elementos negativos y vamos obviamente a restarle a ese ingreso. Tenemos cuenta particular de rebajas sobre ventas, devoluciones y descuentos sobre ventas. Si se percatan por acá, tenemos en primera instancia una devolución sobre ventas, tenemos también un descuento sobre ventas, pero no existen rebajas. Por lo tanto, entonces las rebajas se quedan con un valor en cero, pero sí las devoluciones se quedan con un monto de 200.000 lempiras y tomamos el dato también del descuento de 100.000 lempiras a la larga. Entonces, si nosotros sumamos esos elementos negativos que disminuyen en la cuenta de ingresos de ventas, obviamente pues podemos reflejar entonces una suma de 300.000 lempiras en respecto a esos valores negativos. Las ventas totales menos las rebajas, descuentos y devoluciones nos generan entonces un total de 9.700.000 lempiras que corresponden a las famosas ventas netas. Seguimos con la estructura del estado de resultado porque lo que queremos nosotros hacer es identificar el margen bruto y para poder identificar ese margen bruto nosotros precisamos de ciertos elementos. ¿Cuáles son esos ciertos elementos? Técnicamente estaríamos hablando de la identificación de la utilidad bruta en ventas y también de las ventas netas. Tenemos un elemento por acá encontrado que tiene que ver con las ventas netas, pero todavía hace falta identificar el valor al cual asciende la utilidad bruta en ventas. Para ello, seguimos entonces con la estructura. Después de las ventas netas, recordarán ustedes que hablábamos del famoso costo de ventas, el famoso costo de ventas que no es una sola cuenta, en realidad hay varios elementos dentro de ella, ¿lo recuerdan? Hablábamos del inventario inicial,
compras más gastos sobre compras, compras totales menos rebajas sobre compras, descuentos sobre compras, devoluciones sobre compras, para llegar a las compras netas. Esas compras netas sumaba el inventario inicial menos el inventario, ya encontramos entonces en esa variación la mercadería disponible, menos el inventario final, y a la larga sí encontrábamos entonces de manera última el costo de ventas. En este caso tenemos la salvedad que ya nos plantean y ya nos dan el valor exacto del costo de ventas, por lo tanto ya pueden ir previsualizando ustedes cuál va a ser la limitante primordial en este estado financiero o en este ejercicio particular, y va a ser obviamente recordar la estructura del mismo. Por acá vamos a partir los 6.790.000 empiras, y vean ustedes, por ahí tenemos entonces las dos cuentas que miden el rendimiento financiero a nivel parcial. El ingreso representado por las ventas netas y el costo de ventas representa el egreso o el gasto, de acuerdo a la parte negativa. Decíamos nosotros hace tiempo que si el ingreso representado por las ventas netas es superior al egreso representado por el costo de ventas, tendríamos nosotros en esa instancia entonces una utilidad bruta en ventas. Vean ustedes, utilidad bruta en ventas, por aquí. Y técnicamente ya tenemos los dos elementos para poder estimar el margen bruto. Pero ¿qué sucede? Si se percatan ustedes, por ahí hay un elemento de 1.700.000 empiras que se ven reflejados dentro de esa información del periodo anterior. Esta información no nos sirve ahora, ya que nosotros ya hemos identificado el costo de ventas total. No repercute de ninguna manera dentro del estado financiero, pero sí va a repercutir respecto a lo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué? ¿En qué se convierte ese inventario final del 31 de diciembre del 2015? ¿En qué se va a convertir en el 1 de enero del 2016? Se va a convertir en el inventario inicial del siguiente periodo. Por lo tanto, ese dato de 1.700.000 empiras se va a utilizar a futuro, ¿de acuerdo? En el siguiente estado financiero, que tiene que ver con la fecha esta del 2016, particularmente cuando ocurre la siniestralidad, cuando ocurre esa catástrofe. Ya vamos a llegar hasta ahí. Tenemos entonces el panorama de la utilidad bruta en venta. Ahora sí podemos nosotros utilizar este margen bruto, o al menos calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? Ya ven ustedes por ahí que tenemos el cálculo de las variables que tienen que ver con esta margen bruto. Por ejemplo, vamos a ver, intentemos calcularlo por acá. La utilidad bruta en ventas, que asciende a ese 2.910.000 empiras, entre las ventas netas que hemos identificado en 9.700.000 lempiras. ¿A cuánto asciende entonces el margen bruto? Por acá podemos hacerlo. 2.910.000 empiras entre los 9.700.000, y tenemos entonces un margen bruto que oscila en un 30%, que representa un índice que nos va a ayudar a futuro a estimar valores tanto de la utilidad bruta en ventas como del costo de venta. Se preguntarán, ¿y por qué calculamos exactamente este monto? Si ustedes se percatan en el planteamiento del ejercicio, en la información, justo en el momento de la catástrofe, no teníamos toda la información completa debido justo a la catástrofe. La catástrofe hace que todos nuestros registros desaparezcan, y entonces lo que intentamos hacer con este tema es tratar de recomponer o reconfigurar ciertas cuentas particulares. En este caso particular es la cuenta de ventas. Para ello, para poder identificarla, estamos obligados a hacer un estado de resultados del periodo anterior para ir estimando valores en el siguiente periodo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se desconocen. Esa es la finalidad de utilizar este margen bruto. Desconocemos los valores tanto de las ventas netas o de la utilidad bruta en ventas o del costo de ventas. Este dato nos va a servir para estimar el valor de la utilidad bruta en ventas y obviamente del costo de ventas. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Puede repetirle cómo sacó el margen bruto? El margen bruto se encuentra con base a esta fórmula que podemos ver por acá. El margen bruto se utiliza para estimar la cuenta de estimación de cuentas la estimación se utiliza para estimar la cuenta de inventarios, y para ello se encuentra de la siguiente manera.
dividiendo la utilidad bruta en ventas del periodo anterior entre las ventas netas también del periodo anterior. ¿Qué es lo que dice? Prácticamente lo que nos está diciendo esta lógica es que con base a los números que generamos el periodo anterior más reciente, ahí se podría elaborar una especie de proyección a futuro de cómo va a reaccionar nuestras finanzas o nuestra contabilidad en el periodo siguiente. Encontramos entonces el margen bruto dividiendo los 2.910.000, que representa la utilidad bruta en ventas del periodo anterior 2015, entre las ventas netas, que representan 9.700.000 empiras, siempre del 2015. A la larga tenemos entonces un margen bruto del 30%, que repito, nos va a ayudar a estimar el inventario final según libros. Por ahí vamos. Hoy sí lo ¿Preguntas, entiendo. hijos? Gracias. ¿Perdón? Hoy sí me quedó claro, le digo. Gracias. Ok. Ya hemos utilizado prácticamente toda la información del ejercicio respecto a la primera mitad. ¿Qué hace falta identificar? ¿Qué hace falta corregir o qué hace falta elaborar? Podemos nosotros determinar ya en buena medida cuál es el valor en libros de la cuenta de inventarios. A priori no estamos ni cerca todavía, pero sí nos hemos aproximado con base al estado de resultado anterior y el cálculo del margen bruto. ¿Cómo lo vamos a encontrar de manera última entonces ese dato nosotros? Lo podemos encontrar nosotros este dato en función de lo que se viene más adelante y técnicamente corresponde elaborar un estado de resultados que nos ayude de forma vigente a poder estimar el valor en libros de nuestro inventario final. Por eso entonces volvemos nuevamente a hacer un estado de resultados comenzando con datos que ya conocemos. Por ahí nos plantea el ejercicio que tenemos ventas totales, ya sea al contado o al crédito, en este caso del siguiente periodo, de 8 millones de lempiras. ¿Qué es lo que va a suceder en este periodo? Así como sucedió en el periodo anterior, que pudo existir y existieron rebajas, descuentos y devoluciones, eso mismo ocurre en el periodo vigente. Y por acá podemos ver nosotros la única cuenta que tiende a disminuir esa cuenta de ventas totales por excelencia de ingresos es la cuenta de rebajas sobre ventas, y en este caso entonces tenemos que hacer la disminución. Vemos por acá, hay 30.000 empiras que representan las rebajas sobre ventas, no hay descuentos ni devoluciones, por lo tanto entonces esos valores representan la totalidad de las disminuciones en ese momento. ¿Cuánto es lo que tenemos que disminuir a esas ventas totales? Le tenemos que quitar 30.000 empiras porque nosotros le concedimos a nuestros clientes rebajas, le pudimos haber conseguido devoluciones y pudimos también haberles conseguido algún tipo de descuento. A la larga entonces hemos encontrado de manera final el valor de las famosas ventas netas. ¿Qué sigue también entonces en la estructura de este estado financiero? Pues lo que prosigue sin duda alguna es identificar el valor del costo de ventas. Pero si se percatan ustedes, en este momento el costo de ventas sí tiene insumos que debemos considerar para su construcción. Por ejemplo, veníamos arrastrando nosotros el inventario final del 2016, que a la larga dijimos que eso se representa como el inventario inicial del 2016. Fue el inventario final del 2015, pasa a ser el inventario inicial del 2016. ¿Recuerdan ustedes cómo funcionaba? Recuerden que la contabilidad la hacemos por bloques. Al hacerla por bloques, nosotros particularmente siempre nos sentamos, siempre nos basamos, vamos a ver si lo puedo hacer aquí un hipotético, en función de ciertos valores. Por ejemplo, por acá vamos a encontrar el inventario final. Esto es al 31 de diciembre de determinado año. A la larga, ¿en qué se convierte ese inventario y final? Se va a convertir en un inventario inicial para el siguiente periodo. Vamos a ver si lo podemos hacer por aquí. Vamos a ver, medio forzado, más o menos. Este va a pasar por aquí como el inventario inicial al 1 de enero del siguiente año. Y justo así va a ir siempre siendo la lógica, ¿de acuerdo? Siempre vamos generando valores finales que a la larga se van convirtiendo
en valores iniciales para cada periodo y va repitiéndose cada periodo, cada tiempo de manera escalonada. Recuerden que la contabilidad la vamos haciendo por bloques, año 1, año 2, año 3. Ese inventario final representa entonces el inventario inicial para el 2016. Finalizó en el 2015 con 1.700.000, a la larga es el inventario inicial para el 2016. Pero sigamos entonces con la estructura del estado de resultados. Después del inventario inicial que venían las compras más el gasto sobre compras. En este caso no existen, tampoco se menciona o podemos visualizar nosotros alguna rebaja, descuento o devolución sobre compras. Dejemos ver por acá, en este caso se menciona que tenemos por ahí una rebaja sobre compras, pero obviamente también hay devoluciones sobre compras, pero si se percatan ustedes, esas rebajas y devoluciones sobre compras técnicamente no repercuten dentro de la resolución del ejercicio. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque esas sirven para identificar las compras netas, pero si las compras netas ya las tenemos previamente identificadas que ascienden a 4 millones, técnicamente entonces ese valor de las devoluciones sobre compras, de las rebajas sobre compras, no nos sirven ahora en el momento de resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque ya tengo el valor último. El valor último es el valor de las compras netas. Por acá vamos a ponerlo entonces. Compras netas por 4 millones de lempiras, que representa la totalidad. Técnicamente, entonces, por ahí hemos identificado el valor de las compras netas. ¿Qué sucedía con las compras netas y el inventario inicial? Pues lo que ustedes recuerdan es que a esas compras netas se le sumaba el inventario inicial y en esa variación nosotros encontrábamos lo que nosotros conocíamos o conocemos como mercadería disponible para la venta, o en términos simples nosotros le llamamos mercadería disponible. En este caso hablamos entonces que tenemos mercadería disponible por 5.700.000 lempiras, que van a representar todo aquello con que disponemos nosotros para poder elaborar y para poder hacer todas las transacciones de compra y venta. Ya casi vamos avanzando y terminando el ejercicio, pero todavía no hemos llegado a la parte final. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no hemos identificado el valor del inventario final de mercaderías. Vean por acá, este es el que andamos identificando. Ese es tan incógnita porque todavía nosotros no lo conocemos. Probablemente nosotros conozcamos la mercadería disponible, pero si se percatan por ahí, a priori parece que tampoco conocemos el valor del costo de ventas. ¿Cómo encontramos el costo de ventas? Técnicamente, el valor del costo de ventas va a representarse o va a calcularse en función de restar a esa mercadería disponible el inventario final, y en esa variación entonces nos va a generar el costo de ventas. Por ahí generaba entonces el costo de ventas, y en esa variación otra vez, ¿qué podríamos haber encontrado o qué se podría encontrar? Lo que se podría encontrar entonces en fecha última, la utilidad bruta en ventas. ¿Qué pasa? Tenemos valores nosotros para identificar el inventario final, el costo de ventas o la utilidad bruta en ventas. Recordarán ustedes cuando llevaron la clase de Conta 1 que normalmente este era el típico problema a resolver en el primer parcial cuando se hacía el estado de resultados. Íbamos, decíamos nosotros, de atrás hacia adelante. Es decir, íbamos por acá desde la utilidad bruta en venta, identificábamos el costo de ventas y después identificábamos por diferencia el inventario final. Pues justamente eso es lo que vamos a hacer ahora nosotros en función de esta unidad y en esta clase de contabilidad 2. Para ello es necesario entonces recordar algunos elementos siempre de Conta 1. Tiene que ver con el reconocimiento de la utilidad bruta en ventas, cómo está conformada. Recuerden que la utilidad bruta en ventas supuestamente se le debe restar a esas ventas netas el costo de ventas, y si es favorable, si es superior las ventas netas, pues entonces tendríamos una utilidad bruta en ventas. Claro sería si el costo de ventas sea superior a las ventas netas, pues tendríamos una pérdida neta. Hasta ahí un recordatorio a grandes rasgos de lo que ustedes vieron en contabilidad 1. Pero dirán ustedes, ¿y entonces cuál es la función del bendito margen bruto? La función del margen bruto tiene que ver, como ya lo dijimos, con la estimación que nos ayuda a encontrar el valor del inventario final. ¿Cómo vamos a utilizar este 30% de margen bruto? En este caso, vamos a multiplicar nosotros ese 30% de margen bruto
por las ventas netas del periodo actual. Es una aproximación. Vean ustedes, los 7.970.000 del año actual, con base al estimado, lo que nosotros proyectamos según una tendencia financiera y contable, de un crecimiento en la utilidad bruta en ventas de un 30% en función de toda la operatividad del negocio. Repito, el margen bruto nos sirve para estimar valor de la utilidad bruta en ventas futuros y que a la larga nos va a ayudar a encontrar el valor en libros del inventario final. Esta es una forma de estimar, de proyectar, de acercarnos al valor que andamos buscando. Para ello, entonces, utilizamos las ventas netas del periodo por ese 30% que va a representar el valor de la utilidad bruta en ventas. En este caso, si nosotros sabemos que la utilidad bruta en ventas se encuentra por medio de las ventas netas y el costo de ventas, pero en este caso yo ya conozco la utilidad bruta en ventas, ya conozco las ventas netas, ¿cuál es la variable que todavía me hace falta identificar? Me hace falta identificar la variable del costo de ventas. ¿Qué es lo que hacíamos típicamente en conta 1? Hacíamos despeje de esa variable para poder encontrarla. En este caso vamos a simplificar y lo que vamos a hacer es, al valor de las ventas netas, le vamos a quitar la utilidad bruta en ventas y por diferencia encontramos nosotros por ahí el valor del costo de ventas. Si se percatan ustedes, podemos, si quieren corroborar, los 7.970.000 empiras menos los 5.579.000 y a la larga vamos a encontrar entonces que el valor es exacto de los 2.391.000 empiras que representan la utilidad bruta en ventas. Todavía no hemos encontrado el valor del inventario final, todavía no, pero nos hemos acercado considerablemente. ¿Por qué? Porque por ahí tenemos otra vez conocimiento nosotros de otra fórmula de contabilidad 1 respecto al cálculo del costo de ventas. En este caso podemos ver que la otra fórmula, el costo de ventas, es igual a la mercadería disponible para la venta menos el inventario final. Si vieron ustedes, al utilizar el margen bruto, desbloqueamos algunas actividades al encontrar la utilidad bruta en ventas y también el costo de ventas. Por lo tanto, el costo de ventas, esa variable ya la conocemos. La variable asciende a 5.579.000. Mientras que en la mercadería disponible conocemos la variable, también la conocemos, por aquí le hemos planteado nosotros que asciende a 5.700.000 empiras. ¿Cuál es la variable que desconocemos? La variable que desconocemos es ese inventario final. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces? Nuevamente, deberíamos de despejar y calcular por diferencia ese valor que andamos encontrando. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos hacer para simplificar? Decimos nosotros que a ese valor de mercadería disponible le restamos el costo de ventas y técnicamente entonces ahora sí hemos dado en el clavo identificando el valor en libros del inventario final. Como podrán darse cuenta ustedes, la complejidad en este tema se debe particularmente al conocimiento de la estructura y el orden de cada una de las cuentas en el estado de resultado. Es decir, recordar otra vez, aunque sea de manera parcial, no todo el estado de resultado, pero sí de manera parcial, cómo está conformado este estado financiero. Y esa es la parte difícil de este tema, recordar la estructura. Si ustedes logran memorizar la estructura, si la logran recordar, les puedo apostar que a ustedes les va a ir muy bien en este ejercicio y sin duda alguna no va a haber ningún tipo de complejidad. Esa es la parte más difícil que podríamos encontrar hasta el momento. ¿Preguntas hasta ahí, chicos, antes de terminar? El valor del inventario final es el que pretendíamos encontrar y ya lo encontramos. Pero todavía no termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque en realidad a ese inventario final es preciso todavía identificar si existe alguna pérdida particular por esa inundación que sufrió la empresa, la industria manufacturera. Sucedió una inundación y producto de esa inundación en realidad se perdió buena parte de nuestro inventario. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer con base en la comprensión contable de la sección número 13 de NIS para las pymes en su párrafo 16, nos dice que podemos utilizar una base de estimación y esa base de estimación técnicamente la podemos traducir en ese margen bruto. Vean por ahí, ¿a cuánto asciende entonces el valor en libros del inventario?
técnicamente asciende a 121.000 lempiras. ¿Cuánto es lo que en realidad se rescató producto del desastre? En realidad lo que se pudo rescatar fueron esos 17.000 lempiras que representan la existencia después del incidente de esa inundación. A la larga decimos nosotros por ahí entonces que hay una disminución de 17.000 lempiras respecto a ese valor estimado del inventario. Vean ustedes por ahí, hay 104.000 lempiras que representan ¿qué cosa? Representan una pérdida en inventarios producto de la catástrofe o la eventualidad. En este caso hablamos entonces de esa pérdida física del inventario. Para que todos hablemos el mismo lenguaje, comparto nuevamente una pequeña formulita que les va a ayudar a poder entender e interpretar. Es decir, si el valor en libros del inventario es de 121.000 lempiras, pero lo que yo encuentro después de la catástrofe, lo que pude recuperar de toda esa inundación fueron 17.000 lempiras de inventarios. Vean ustedes, a la larga entonces yo encontré una pérdida o tuve una pérdida en mi inventario producto de esa catástrofe. A la larga entonces, ¿en qué se va a convertir esos 104.000 lempiras? Esos 104.000 lempiras van a representar el valor del reclamo que yo debo de realizar ante la compañía aseguradora, ¿de acuerdo? Ese es el elemento importante que nosotros debemos considerar e interpretar. Y por ahí entonces el único registro contable o el único ajuste que se debe hacer va a ser justamente por esos 104.000 por pérdida. ¿Qué cuentas podemos identificar nosotros a la hora de hacer el ajuste? ¿Qué sucede con la cuenta de inventarios? ¿Aumenta o disminuye producto de la catástrofe? Obviamente, la cuenta de inventarios es una cuenta de naturaleza deudora, es una cuenta de activos, por lo tanto, esa cuenta al verse afectada de manera negativa va a tener que acreditarse. Pero ¿qué más está efectuándose también dentro de la transacción o dentro del evento? Lo que está sucediendo es que nos pedían a nosotros regenerar un ajuste y también calcular el valor del reclamo ante la compañía aseguradora. ¿Qué surge entonces dentro de nuestra lógica? Surge una cuenta de activo que se llama cuentas por cobrar, solo que en este caso estamos hablando de la compañía aseguradora a quien le vamos a hacer el reclamo oficial, porque obviamente nosotros hemos cancelado día a día cada una de las cuotas particulares de la póliza de seguros. Por lo tanto, nosotros decimos, perfecto, miren, ya hicimos recuento, ya estimamos el valor del inventario y según nuestros cálculos y lo que ha hecho el contador, nos dice que producto de esa inundación, en realidad nosotros perdimos poco más de 100.000 empiras. Al tener efectivo y tener vigente ese contrato con la póliza de seguros en la compañía aseguradora, por lo tanto, entonces nosotros tenemos toda la potestad de recuperar, aunque sea un poco en términos de mercadería, un poco de todo lo perdido. Y lo perdido fue, según nuestra base de estimación, fue de 100.000 lempiras, 104.000 lempiras. Y obviamente, pues ese es el único ajuste que se debe realizar. Se percatan ustedes nuevamente, viendo ya el primer ejercicio del último tema de la clase para este tema, sin duda alguna es el cálculo de ese valor en libros del inventario final, que para ello precisamos como columna vertebral por recordar cómo está conformado ese estado de resultados. Por ahí tendrán ustedes otra vez que recordar toda la estructura. Yo se la voy a intentar compartir y vamos a ver si lo vamos haciendo tal vez en los siguientes ejercicios. Voy a ir haciendo toda la estructura para que la recordemos juntos. Hoy no quise extenderme tanto con ello porque ya se fijaron, me tomé mucho tiempo en la explicación teórica y obviamente pues también me estoy tardando un poquito más al ser el primer ejercicio, poder hacer un poquito más de explicación para que todos lo entiendan al menos en la primera vez. ¿Preguntas, chicos? ¿Se entendió? En caso de que no estuviera asegurado, licenciado, ¿qué cuenta registraríamos? ¿Qué cuenta utilizaría usted para registrar exactamente lo que sucedió?
¿Qué es lo que sucede producto de la transacción y producto del evento económico? Evento trágico, sin duda alguna, para la empresa. Lo que está sucediendo es que hay una pérdida en inventario. ¿Perdón? ¿Qué? Sí, una pérdida se cargaría, se Correcto. acreditaría, se carga en el debe. Okay. Sí, se cargaría una pérdida, obviamente por ese inventario que está obviamente desapareciendo. Siempre se va a ver afectada la cuenta de inventarios y naturalmente pues se cargaría una cuenta de pérdidas. Todo eso va para la pérdida de la empresa, todo eso va al gasto. ¿Preguntas, chicos? Luis, yo tengo una duda. Los últimos dos valores de la tabla del 2016 no los tomamos porque ya nos daban las compras netas. Sí, Si no porque nos ya lo hubieran tenemos. dado las compras, si los hubiéramos usado esos valores, ¿va? Es decir, Ya. si nos dan las compras, pero no netas. Es correcto, si nos dan compras totales, ahí sí nos hubiéramos necesitado. ¿Por qué? Porque no tiene sentido utilizar las rebajas y devoluciones sobre compras, porque a la larga, ¿qué conforma y qué es lo que está disminuyendo las rebajas y devoluciones sobre compras? Rebajan y disminuyen las compras totales. Por lo tanto, entonces, la variación de ellos significaría encontrar las compras netas. En este caso, simplificamos porque ya tenemos el dato. Sí, sí, sí. Esa era mi idea. Gracias, Lick. Ok. Si se fijan ustedes, lo complicado de este ejercicio, sin duda alguna, es recordar cómo se estructura el estado de resultado. Esa es la parte difícil, pero obviamente tenemos todo el transcurso de la semana y con suerte ustedes también la próxima semana para que vayan estudiando y vayan recapitulando todos estos elementos. Y obviamente pues no sea tan complicado a la hora del examen. Antes de terminar, si no tienen más preguntas, quiero compartir el ejercicio que vamos a intentar resolver mañana martes en el aula si todo marcha bien. Y por ahí entonces se los estoy mostrando. Si lo pudieran llevar listo, escrito en su cuaderno para no perder tiempo, sería espectacular. Si no, no hay problema. Yo lo voy a dictar si quieren ustedes también a la hora de la clase. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, chicos? ¿Quedó claro lo de las fechas del examen y también la fecha de la entrega de la guía? Recapitulando rapidito, el examen es el próximo viernes 31 de marzo a las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Probablemente llegue muy temprano yo, 9, 9 y 15, por ahí más temprano quizás, porque yo llego temprano, para que si llegan temprano, pues podemos comenzar y se gana unos cuantos minutotes antes. Y en el caso de la guía, ya no es este próximo viernes al mediodía, sino que se pacta para el próximo lunes 27, de este lunes al otro, ¿de acuerdo? Perdón, de este lunes que viene. O como dice típicamente la gente, de hoy en 8, algo así le dicen, ¿verdad? Es básicamente eso, de hoy lunes al próximo lunes. Si no tienen más inquietudes, más comentarios, les deseo entonces un feliz día, cuídense y nos vemos el próximo martes, o sea, mañana, ¿de acuerdo? Chao, chao, chicos, cuídense. Lick, ¿puede volver a poner el ejercicio de hoy? Ok. Por favor. Suba, Lick. ¿Quiere ver el ejercicio, el planteamiento o la resolución? Todo.